ella fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas. Nuestro discipulado del trazo del escriba. Gracias por su sintonía y también a mis hermanos que están acá en el estudio. Muchas gracias, hermanos, por venir a esta invitación lunes a lunes, y a mis hermanos también servidores, gracias por hacer posible la transmisión, y a los hermanos que están también enlazándose en Zoom, bienvenidos. Yo voy a ubicar acá mi monitor para poder estar al tanto. Acá, aquí estamos. Muy bien. Vamos a orar y así entramos al desarrollo del tema. Amén. Padre, te damos gracias por este día. Gracias, papito lindo, porque nos has dejado la palabra profética más segura para decirnos, Señor, lo que hemos de transitar en esta dimensión, pero también, Padre, para poder saber lo que tenemos que hacer. Por favor, Espíritu Santo, concédenos un espíritu de revelación, de sabiduría, y que esta noche, Señor, podamos ser edificados con tu palabra. Ministra, Señor, la unción quíntuple sobre nosotros, abre los cielos sobre nosotros, y que podamos entonces ser también, Señor, entes de edificación. En el nombre de Jesús, amén. Bien, quiero contarles que pues estaba un tanto meditando en cuanto a lo que íbamos a platicar hoy. Tenemos pendiente lo que ayer empezamos a abordar con respecto de la persecución de Jacob, y luego también que pues nuestro apóstol estuvo conversando algo el jueves en la sobremesa, y ayer en el reloj de Dios también habló del posible deceso, ¿verdad?, del señor Francisco allá en Roma, y que también eso hay que ponerle atención. Pero el Señor puso en mi corazón que retomáramos este tema, el peligro de las fantasías, y que yo quisiera podamos rápidamente introducirnos al mismo, dado que pues en el equipo que me ayuda a investigar nos encontramos que se están dando otras cosas que ya van, pero como que se estuvieran acelerando, digamos, las abominaciones en este último tiempo, y que de hecho creo en el libro de Daniel dice que el colmo de las abominaciones llegará a ser a la mitad de la semana 70. Y otra versión dice la muchedumbre, creo, o las muchas abominaciones. Bueno, veamos los textos bases, y por favor lo pudiéramos leer, se los voy a agradecer. Romanos 1:21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus fantasías, y el tonto corazón de ellos fue entenebrecido. Ok, esto es muy importante. Hemos visto cómo las fantasías es parte de un movimiento de error que puede llegar a afectar a los que, habiendo conocido a Dios, en lugar de glorificarle, en lugar de ser agradecidos por la salvación, en lugar de perseverar, en lugar de crecer en el conocimiento de la palabra y por ende de nuestro Dios mismo, se desvanecieron en fantasías, y eso los llevó a que su corazón se entenebreciera. Hay una advertencia en 1 de Timoteo 4:1, si podemos leerla, por favor. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Entonces acá enlazamos lo que platicamos en su momento, cómo habría espíritus de error en el último tiempo, y luego se concluye ya en una doctrina de demonios, es decir, un espíritu de engaño, de confusión, de error, lleva a adoptar una forma de vida que ya vendría a ser algo demoníaco, ¿verdad? En base a esto, consideramos el asunto de las fantasías. Acá vamos a ver una gráfica en breve. Solo quiero recordar
link que hicimos en cuanto al asunto de la inteligencia artificial, la realidad virtual, el metaverso, etcétera. Porque dice que la realidad virtual puede transformar las fantasías en posibilidades tangibles, es decir, en posibilidades que aún se pueden llegar a tocar. El ejemplo que tal vez a mí me dejó más asombrado fue aquella mujer china que pues tuvo la pérdida de su hija, le recrearon con inteligencia artificial a la niña, ella se pone unos guantes, se pone unos lentes, no sé cuál será el nombre técnico, ¿sabes eso, tío? Apple Vision, ya, como... Primeros y a partir de ahí dio lugar a que otras empresas empezaran a también a fabricar sus lentes a bajo costo, pero con otros nombres. Ok, pues se pone de esas gafas, digamos, o digámosle lentes, y entonces ella se mete en un mundo virtual en donde hace que su fantasía se vuelva tangible, aunque igualmente falso, ¿verdad? Vimos entonces que en base a la palabra hay un peligro de involución, puesto que allá en Romanos habla de creyentes que pueden llegar por las fantasías a endurecer su corazón, y un corazón endurecido está a un paso de devolver la fe. Hicimos esta pequeña gráfica en donde está la involución del engaño al oscurecimiento del entendimiento, del oscurecimiento del entendimiento al endurecimiento u oscurecimiento del corazón, terminando en apostasía. Pero prácticamente dentro de ese mover de error o de engaño también está las fantasías. Ya, no estamos hablando de las caricaturas, de las fantasías animadas de ayer y hoy. No, sino de cosas que realmente son peligrosas y que a lo largo del desarrollo del presente tema vimos cómo pueden afectar desde el cuerpo diagonal las cosas materiales hasta el alma y también la vida del espíritu. En ese orden de ideas, ya esta vendría a ser la quinta parte, y creo que vendría a ser la segunda, me parece, de abordar con respecto de los peligros en cuanto a que el espíritu humano pueda ser afectado, ¿verdad? O la vida espiritual. Vimos cómo impresionante y lamentablemente hay iglesias cristianas, pastores, que como por ejemplo allá en Argentina, le piden a la inteligencia artificial que haga la oración, incluso la confesión de fe, y le dicen a la gente que ellos le pueden pedir al chat GPT que los guíe en una oración. Entonces acá, pues para absolutamente en el nombre de Jesús desbaratar ese tipo de pensamiento o de argumento, lo que la Biblia dice es que nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu Santo para saber cómo pedir. O sea, el Señor nos deja ver en la palabra que ni siquiera nuestro espíritu humano está en la capacidad de pedir como conviene. Y entonces, ¿cómo vamos a pensar que un dispositivo con una inteligencia, entre comillas eso de inteligencia, pueda guiar al humano a orar? Absurdo, y además ya ahí cayendo, diría yo, en una herejía, ¿verdad? Ok. Luego, pues lo que comentábamos en cuanto a esa recreación virtual de situaciones como esa madre de la chinita que está ahí, que esta precisamente fue recreada por técnicos en esa rama, y que obviamente tampoco le fue para ella gratis, ¿verdad? O sea, ahí está metido también el amor al dinero, porque prevalece por sobre lo que si al caso todavía en el mundo hubiese como un resabio de ética o de moral, ¿verdad? Luego miramos cómo también curiosamente en Argentina un técnico en esa área también perdió a su hijo, su ser querido, y hizo un chat para estar en comunicación con él,
esa fue una noticia. Esta es otra. Estos dice son robots de duelo que se crean a partir de la huella digital del fallecido, contenido en redes sociales, mensajerías, correos electrónicos, que es procesada por una red neuronal, la cual aprende a imitar su comportamiento o forma de pensar. Es decir, la gente empieza ya a interactuar con todo lo que ya tiene, dice mi apóstol, el banco de datos del anticristo, Facebook, y yo diría las redes sociales de nosotros. Es segurito, creo yo, por lo menos los que estamos acá, ustedes me desmienten, aunque no estoy pretendiendo decir una mentira, ¿verdad? Pero realmente nosotros no tenemos idea de qué cantidad de información tiene ya esos bancos de datos de cada persona, ¿ah? Ya a veces a uno le aparecen hasta sugerencias de comida, de cosas que a uno le interesa buscar o investigar, etcétera. Entonces ya hay un banco de datos conforme el perfil que va creando la inteligencia artificial. De tal manera que cuando alguien quiere no revivir, sino recrear, digamos, a alguien que partió, da o se busca esa información y en base a eso empiezan a generar lo que puede ser un diálogo, lo que puede ser un avatar, ¿verdad? Para usar ese tipo de términos. Ahora, lo que a mí me impresiona, y yo por eso quisiera hacer algunos comentarios más para que estemos al tanto, mis hermanos, y como bien dice nuestro apóstol, velando en el tiempo final, es que ya ahorita, pero Dios mío, nosotros tenemos prácticamente quizás 4 semanas más o menos de estar hablando del tema. Y resulta que ahorita dentro de la investigación que se hizo, hay unos bebés que ya son tendencia. Aquí está el artículo, ¿por qué adultos buscan consuelo en los bebés reborn? Lo que debes saber de esta tendencia. Estos son prácticamente, digamos, juguetes, pero que las personas que especialmente, según entendí yo en el artículo, los están comprando, voy a leer una parte del artículo, los bebés reborn popularizados para coleccionismo y terapias generan debates sobre su impacto emocional en adultos. Los bebés reborn son, dice, muñecos hiperrealistas del vinilo o silicona que simulan la apariencia de un bebé real. Se han convertido en una tendencia que va más allá del juego y el coleccionismo. Dice que están siendo usados especialmente en adultos que experimentan duelos o problemas emocionales. Entonces ahí miramos otra vez la apelación, digamos, al mal uso de la inteligencia artificial y los medios que rodean ese asunto, porque entonces nuevamente, como vamos a ver un caso que es impresionante, la forma como una pareja de esposos, me estaban dando más información fuera de cámaras, el hombre de más o menos 50 años, casado con una jovencita como de 23, y me informaban que al parecer la hija más pequeña de él tiene como 30. Entonces, la jovencita no puede tener familia, entonces compran uno, que por cierto, en el artículo se dice que no dicen comprar, sino adoptar, ¿verdad? O sea, no usan el término comprar, sino adoptar. Yo por eso a veces no me quedo tan tranquilo cuando empiezan a cambiarse algunos términos. Por ejemplo, y respeto si alguno de ustedes pues lo ve bien o lo ocupa, pero por ejemplo, de un tiempo acá a los trabajadores ya no les dicen trabajadores, les dicen colaboradores. Entonces, yo digo, pero ¿por qué no hablar claro? Pues, o sea, o como cuando yo era vendedor, yo fui vendedor de mobiliario. Pero en mi tarjetita decía ejecutivo. Bueno, a lo que voy es que hay a veces como que se quiere disfrazar sencillamente verdades y que en este caso incluso, insisto en esto, porque entonces ya les están vendiendo una forma de pensar equivocada y fantasiosa. Dice,
La psicóloga Diana Hernández, en declaraciones exclusivas, señala que estos muñecos pueden cumplir funciones positivas al fomentar la imaginación y los cuidados simbólicos, lo que resulta beneficioso para los niños en su desarrollo. Es un tipo de juego simbólico que ayuda a desarrollar habilidades motoras y a comprender el cuidado de otros. Sin embargo, advierte que el impacto emocional de estos muñecos en adultos puede variar según la situación personal de cada individuo. O sea, una cosa es que un niño o una niña juegue con una muñeca, empiece como a desarrollar ese sentido de maternidad por tener una muñequita. Yo recuerdo que a mi hija Stephanie, que nos pedía una mascota, pero donde nosotros vivíamos no era apropiado, entonces le compramos un chuchito robot, ¿va? Entonces, y antes de eso, no sé si ustedes los conocieron, unas cositas así, no me acuerdo cómo se llaman, que se morían. Tamagotchi. ¿Cómo? Tamagotchi. Tamagotchi. Pues le compramos a Steffi y me recuerdo que se le murió como 20 días en un día, ¿va? Es un juguete, pues, y que para que aprendan, incluso una mascota puede servir para ello en un niño, que aprenda cuidado, responsabilidad, disciplina. Pero ese es un niño. Pero ya un adulto, como el caso que creo que sí vamos a poner en breve, un video, hermano, yo le decía acá a mis hermanos en el estudio que ellos se sintieron molestos porque al ser pública su adquisición del bebé, lo tratan de verdad como que fuera un niño, un humano, pues, al punto que llevaron al muñeco porque le dio fiebre a un hospital y salieron enojados porque no se los atendieron, según me informaron. Entonces, Dios mío, es una fantasía que está llevando al oscurecimiento del entendimiento, que lo que especialmente nos deja o nos interesa a nosotros es enfocarnos en el entendimiento de la palabra, pero también esto ya no solo es en cuanto al entendimiento de la palabra, sino el entendimiento de la realidad del ser humano. O sea, ¿cómo enojarse porque en un hospital no les atiendan al juguete? Entonces, ¿quién no les va a decir que están locos? Y ellos se enojan y dicen que no están locos. Entonces yo les decía a los hermanos, a ustedes acá, yo les decía a los hermanos, bueno, entonces, ¿qué será para ellos un loco? Si eso ya no es una locura en el mundo. Wow. La otra que vimos la vez pasada fue aquella escultora, creo yo, española, que hizo un holograma de su hombre ideal y que está buscando, como quien dice, el reconocimiento legal porque se quiere casar, ¿va? Y se ha discutido incluso en foros de Naciones Unidas, si no mal recuerdo, o de la Unión Europea, de la Unión Europea, temas legales en cuanto a hasta dónde es permisivo y qué cosas pueden aplicar o no aplicar en cuanto al uso de la inteligencia artificial. ¿Ya? Bueno, volvamos a este asunto. Entonces dice, para personas en duelo, estos muñecos también pueden ofrecer una forma de transitar por el proceso de pérdida. Y Dios sí deja en la Biblia la instrucción de cómo se transita en un proceso de duelo o pérdida. No sé si se les viene un texto, ¿verdad? Hermano Otto. Sí, creo que cuando se casa, no sé si es Abraham o algo por ahí, hay un personaje de la Biblia que se casa, que cuando se casa la esposa viene a ser... La alegra a su esposa, alegra es Isaac. Isaac, ¿verdad? Isaac dice que se consoló con su esposa. Así dice literalmente. Ese sería un ejemplo, pero otro ejemplo está cuando uno tiene pastor, cuando Dios es su pastor. No temeré, aunque ande por valle de sombra de muerte, tu vara me infundirá aliento. Entonces, Dios está diciendo en la palabra que en algún momento, creería yo, todos los seres humanos vamos a tener que afrontar un valle de sombra de muerte. Pero la clave es que seas pastoreado por Dios para que te infunda aliento y salgas adelante. Entonces,
Por ejemplo, yo meditaba en esto, ¿verdad? Porque incluso hace 8 días una hermana humildemente pues hizo la pregunta en cuanto que era prudente de tener o no de pertenencias de un ser querido. Entonces, conforme a la palabra y en base también a la experiencia que yo tengo en esa situación, y puntualmente me refiero a que yo despedí para que se avanzara con mi señora a uno de mis hijitos, yo le puedo decir que a mí Dios me consoló y me ponía yo a pensar, Dios nos quebrantó a través de esa situación para que llegáramos a humillarnos delante de Él. Así fue como yo llegué a Cristo. Es decir, mi hijo no me salvó, de ninguna manera estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que esa situación la usó Dios para hacernos volver a Él. Entonces, al tener este tipo de recursos, entre comillas, totalmente humanistas y que ya vimos también en uno de estos temas compartidos, que el pensamiento humano raya en lo diabólico, hermano, cada vez se le pone difícil más a la humanidad el poder abrirle su corazón al Señor. La Biblia nos deja ver que el sufrimiento es necesario. Aún el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que por lo que padeció, aprendió obediencia. Si Él, es algo difícil de entender, ¿verdad? Si Él siendo perfecto, aprendió todavía algo aquí, ¿cuánto más nosotros? Ok, dice, esta psicóloga dice, no es lo mismo que una niña juegue con un muñeco a que una adulta que ha perdido un hijo llame al muñeco como su bebé fallecido. Yo digo que esto le contribuye a que de verdad se empeore su caso mental. Este vínculo puede llegar a confundir los sentimientos. Miren, esta es una psicóloga que probablemente ni siquiera es cristiana, pero conoce del alma. Este vínculo puede llegar a confundir los sentimientos y desencadenar reacciones de nostalgia o incluso ansiedad. Entonces nos poníamos a pensar, y lo que tú pensaste, Ronnie, antes de entrar al aire, yo también lo pensé en cuanto a que ¿qué van a hacer después de 6 meses o de 1 año o de 2 años de tener a un muñeco? Yo digo que es un negocio redondo para los que están haciendo esto, porque entonces ya les venden otro muñeco y otro muñeco y otro muñeco. Ahorita más o menos andan entre los 350, 400 euros, 4 por 9, 36, 3.500, 4.000 quetzales, ¿va? Y me estaban informando también que al parecer cuando se ve la forma como tratan a ese juguete, esos padres que emocionalmente no están bien, le compran ropa cara, carísima. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, y como nos tenemos que ir a la palabra, partamos de la escritura. 1, herencia de Jehová son los hijos. ¿Acaso no hemos visto nosotros milagros del Señor abriendo matrices, dando fuerza al humano, al hombre, para que pueda engendrar, o a la mujer para que pueda concebir? Y si el Señor no lo permitiera en un hogar que necesita obviamente pues ser ministrado, atendido por el Señor, vemos en la palabra que también el Señor sí avala adoptar a un niño, pero humano pues. Es más, el ejemplo está en nuestro Señor Jesucristo, que Él fue concebido en un óvulo dado sobrenaturalmente y engendrado por un esperma dado sobrenaturalmente. Pero Él tuvo padres adoptivos. Tanto José como María fueron padres adoptivos de Jesús, ¿verdad? Entonces miramos ese ejemplo en la palabra, en donde avala el Señor el que se pueda adoptar una criatura. Además, qué bien se haría ante alguna necesidad de algún niño huérfano. Y que ahí sí, pues inviertan todo lo que puedan. Bueno, no sé si estoy sonando muy crítico, ¿no? Y espero que si alguien está en alguna situación de esas, pues por favor, le pido disculpas. No quiero de ninguna manera lastimar a nadie, ni siquiera sonar ofensivo, pero que sí
nos vayamos a los parámetros bíblicos y podamos discernir entonces este tipo de situaciones para no caer en el engaño. Ok, vamos a ver, me voy a tomar 4 minutitos más solo para hacer comentarios de esto. Bebés Reborn, una fantasía llevada al límite. Esta es otra psicóloga que emite su opinión. En breve se las voy a leer. Aquí está. Estos cuestan entre 400 y 6,000 euros. Dijo hermano Angelito, entre más chulo, más caro. Y las personas que los encargan hablan incluso de adoptarlos, no de comprarlos. Miren cómo está ya la cabeza de esa gente. De hecho, se entregan con una pulsera identificativa como en los hospitales. Ay, Dios mío, qué mente más diabólica para falsear todo esto. Y un certificado de nacimiento que incluye el peso y el tamaño del bebé, así como los nombres de sus padres. Yo recuerdo que hace años expresé mi opinión. En el nombre de Jesús, de verdad, espero mi humilde opinión. Yo nunca estuve de acuerdo con que a los animales les den el nombre, el apellido de la familia. Jamás he visto yo eso correcto. Que lo hacen algunas culturas de primer mundo. ¿Cómo va a ser eso? Pero si somos, a mí no me gustaría que un chucho del Cid, reprendo. No, ahora resulta, pero mi comentario va en cuanto a que ratifico en cuanto a la involución del pensamiento humano, porque entonces ahora, no estaba bueno que fuera un animal, pero ahora resulta que ya es un ser increado por Dios, digamos, es decir, un juguete, un pedazo de hule, pues. Wow, impresionante. Dice esta psicóloga, me crea cierta inquietud. ¿Qué es lo que lleva a una madre a recrear en silicona a su hijo muerto? ¿De qué modo le puede ayudar a superar el duelo? ¿Cómo se puede suplir con un muñeco por más real que sea el cálido tacto de su bebé? Sigo diciendo que no soy una experta en este tema, que es mi humilde opinión, pero francamente creo que tras la pérdida de un bebé, una pérdida sin duda traumática, como no puede haber otra, se debe acudir a terapia con verdaderos profesionales expertos en el tema que ayuden en el proceso de duelo para que salga la rabia, la frustración, la incomprensión, el dolor, las lágrimas, los gritos y finalmente la aceptación de seguir viviendo con esta experiencia. Este es el comentario de una psicóloga, eso no lo digo yo ni es Biblia, ¿va? Pero creo que sí tiene razón. Y en cuanto a eso digo, tiene razón que nosotros los cristianos debemos primeramente buscar la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque su nombre es el Consolador. Aún la gente que no conoce a Cristo, Dios dice en su palabra que Dios aún al inconverso le concede el consuelo. Qué bueno es Dios, en Isaías lo dice. O sea, aún al que no conoce al Señor, ante una situación traumática, Dios le da consuelo al que lo ruega, a Dios. Cuanto más a nosotros los hijos de Dios, que la promesa es que cambia el manto de luto por uno de alegría. Entonces yo diría que ni para el mundo está bueno, pero ¿cómo va a ser que un cristiano resulte con ese tipo de aberraciones? En base a la palabra. Dice esta psicóloga, ¿y qué pasa con las mujeres que no pueden tener hijos y adoptan un bebé reborn? ¿Suplen con estos muñecos su necesidad de ser madres, de cuidar de un bebé? ¿No es necesario también aprender a vivir y a aceptar lo que nos ha tocado? No pretendo juzgar, aunque sin querer probablemente lo hago. Solo intento reflexionar qué es lo que nos impulsa a recrear tan perfectamente a un bebé. Yo creo que ahí lo que impulsa humanamente, humanamente hablando, o de un ser humano, es la falta de Dios en una vida. La falta de la llenura del Espíritu Santo si es alguien ya cristiano, ¿verdad? Que solo Dios puede suplir toda necesidad. Ok, teníamos un poquitito más de información, ya no la voy a leer porque no quiero que esto me ocupe mucho tiempo, pero sí contarles que
estos bebés los hacen con inteligencia artificial. Creo que algunos son como de cerámica y les ponen una piel como de silicona. Va, ok, disculpen mi comentario. Recuerdo ahorita otra cosa que ya vimos un poquitito antes. Bueno, esto es de unos papás que perdieron un bebé. Ok, entonces ahora pensemos solo en voz alta. ¿Y qué de alguien que pierde a su cónyuge? Entonces va a llamar a esta empresa Baby Clone y van a poner ahora Man Clone o Woman Clone para que les hagan un su esposo o una su mujer. Y perdón, no quiero de ninguna manera que vaya a mal pensar usted que yo tengo pensamientos sucios, pero viendo estas aberraciones, y bueno, de hecho ya los están haciendo. Robots que ya tienen en su estructura partes que tratan de asemejarlas al área genital de un ser humano. Dios mío, entonces otra vez nos vamos a la palabra, porque si Dios prohíbe, oigan esto que dice la Escritura, si Dios prohíbe que el ser humano se meta con un animal, ¿qué dirá Dios si eso ya es algo abominable? ¿Qué será que un ser humano se pueda meter con un robot? Cuando observa el hierro mezclado con barro. Ah, qué interesante. Yo O creo sea, que sí, el último desde una tiempo, perspectiva, ¿verdad? hablando de, ¿se acuerda que el apóstol Luis Ponce le mencionó que los reinos, va? Ujú. O sea, lo último que está en las estatuas son los reinos. Entonces, si lo trasladamos a lo que estamos platicando, lo que se va a ver en el último tiempo, en los reinos, el hierro mezclado con barro. Pero ¿cómo lo estás aplicando? Viendo el hierro como algo no creado, Exacto, ajá, como como materia y el barro como figura de la humanidad. exacto. Ya. Sí, que eso no puede ser, ¿verdad? Porque la Biblia así lo enseña. Pues desde esa perspectiva yo diría que sí. Es decir, de la forma, del ángulo que lo viste. Entonces, bueno, aquí incluso ya van por el Baby Clone AI 2.0, ¿ah? O sea, ya es la segunda generación de su creación. Teníamos un video de explicando una señora que incluso ya los están haciendo capaces de poder mamar. O sea, ya, incluso ella explica, no pongo el video porque me lleva mucho tiempo y quisiera seguir avanzando, pero el muñeco llora, se programa para que incluso le saquen hasta como el aire, que la mamá lo cargue en la posición que supuestamente sí debe ser, etcétera. Entonces, a mí esto me impresiona porque vemos otra vez las abominaciones, las fantasías que pueden llegar a entenebrecer el entendimiento y que en el caso de un cristiano que acepta esto, porque ya lo vimos pues en aquellos pastores pidiéndole al chat GPT que les guíe en oración, ¿va? Es impresionante. Ok. Quisiera solo hacer un comentario en base a la palabra sobre, bueno, estas novedades de este Baby Clone, es como marca, diría yo, ¿verdad? Ahí está en la versión 2.0, dice que ya le dan el pecho como a un bebé real. Gracias al collar o pulsera te detectará y tendrás que posicionarlo de izquierda o derecha en posición de amamantamiento y empezará a comer. Miren qué abominable. Ahora, el texto que hacía mención, el Salmo 127.3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Ya? Y la Biblia, repito esto, nos deja ver que es valedero que personas que tal vez no pudieron procrear, si tienen el deseo en su corazón, puedan adoptar un niño. ¿Verdad? Ok. Acá está el video este, que no sé si lo pasamos o mejor avanzamos. ¿Qué opinan mis hermanos
acá en el estudio. Lo pasamos. Bueno, es solamente unos minutitos. Un minuto, digo yo. Él es Batmancito, el bebé reborn de Alejandra y Jaime, un muñeco hiperrealista hecho con inteligencia artificial en base a la fotografía de sus padres cuando eran bebés. Nosotros teníamos una ansiedad impresionante cuando llegó, porque llegó envuelto pues en una caja y todo, de cómo iba a ser. Es como cuando tú vas a tener un hijo real. La terapia del bebé reborn sirve como apoyo para parejas que están enfrentando la infertilidad o una pérdida. Alejandra nos cuenta que un tumor en la base del cráneo le impide quedar embarazada, lo que la llevó a una profunda depresión. Yo siendo una mujer joven y pues me caso con un hombre tan maravilloso, lo único que quería es darle una familia. Lo que comenzó como una terapia para ella también ha funcionado para Jaime tras el distanciamiento de sus 3 hijos. Ahora Batmancito vive la vida de un bebé real. Y hoy estamos en Sierra Nevada con Batmancito. Batmancito, ¿te gusta la pizza? Si vamos a salir, se lo dejo a mi mamá o tenemos una niñera que viene y lo cuida. Pero lo que más duro nos ha dado es que ponemos una alarma cada 3 horas, que es un niño llorando, y despertarse uno a las 2 de la mañana con ese sueño. No, hay que irle a cambiar el pañal a Batmancito y a darle el tetero. Mientras que las críticas en redes no paran. La gente es feliz haciendo sentir mal a las personas. A Alejandro al principio le afectaba, a mí también, pero cuando uno siente lo que sentimos por Batmancito, decimos, no estamos locos. Entonces les decía, entonces, ¿qué será locura para ellos? Y incluso el nombre Batman, ¿le dice? Batmancito. Y pues de lo que me comentaban los hermanos es que oyeron que dice que él se consoló porque sus hijos se le alejaron. Y ahí pues es un tema bien delicado, porque parece que él más o menos tiene como 50 años, la jovencita como 23, y su hija más pequeña biológica de él tiene 30 años. Yo que se pusieron bravos pues de ver que su papá se casó con una que es más pequeña que sus hijos. Terrible, ¿va? Ahora, ¿qué dice la Biblia? Salmo 73, 8, 9 y 10. Y les pasan fantasías por la mente. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. O sea, lo dice claro la palabra. Empiezan a fantasear. Ahora ya no solo en forma de pensamiento, sino que a través de la IA y los medios virtuales se llegan a confundir y a creerse lo fantasioso como que fuera una realidad, en este caso, más allá de lo virtual, pero que no es realidad. No sé si alguien quiere decir algo. ¿Sí? Yo también me quedé pensando cuando hablaba en la parte anterior de cómo buscan ellos consuelo. Entonces me recordé de aquel pasaje donde Pablo habla en 2 Corintios, dice, cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, como fuéramos, por fuera conflictos, por dentro temores, pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Por lo que decía del consuelo que puede llegar, obviamente por la figura del pastor, pero también con los hermanos, ¿verdad? Cómo Dios puede usar a alguien para consolarlo, y pues obviamente con un consuelo directamente de parte de Dios, pero ahora se nota que están buscando consuelo en cualquier cosa, ¿no? Sí, exacto. Y ya para cerrar esto y poder ir avanzando un poquitito más, enfatizo lo que dice la Biblia en Deuteronomio 18, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Me salto al 11, o encantador o medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Está prohibido por Dios. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Entonces, hermanos, disculpen ustedes, incluso les suena como si fuera repetitivo, pero créanme que siento en mi corazón que es necesario subrayar. No nos está permitido estar consultando muertos. Dios
ahí está en Deuteronomio, perdón que se me corren cuando borro, en Deuteronomio dice claramente que eso es abominable al Señor. Ok, vamos a avanzar porque haciendo rápidamente un recordatorio, habíamos visto cómo este personaje, Anthony Lewandowski, él fundó una iglesia, ¿verdad? Una iglesia donde tenía todo su protocolo y incluso estaba haciendo un como libro que él dijo estaba a ser la Biblia para que la gente empezara a asimilar también el desarrollo y la promoción de la realización de una deidad basada en inteligencia artificial, ¿va? Entonces, la Biblia dice claramente en Jeremías 10, 14 y 15, todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición, y no hay espíritu en ella. No valen nada, son pura fantasía. Cuando Dios los juzgue, serán destruidos. Entonces, la Biblia es clara que aquí el ídolo que él está levantando ya no es con materiales antiguos, ¿verdad? Cobre, hierro, madera u otras cosas, o piedra. No, él ya está haciendo algo con inteligencia artificial, pero prácticamente lo mismo, levantando un Dios falso o un ídolo. Y Dios dice claramente que son pura fantasía y que no le va a ir bien a nadie que haga eso, porque Dios lo abomina. Ahora, por otro lado, recordarán ustedes que vimos también cómo en la iglesia católica en Suiza hicieron en el confesionario un holograma y que también puede responderle a la gente cuando la gente se va a confesar. Totalmente, si no están ya ellos sumidos en tinieblas, híjole, ahora su idolatría se puso a la moda, ¿verdad? Están actualizados, ¿verdad? Porque entonces ahí ya diciendo que ese que era una pintura, ahora lo recrearon como en un holograma, y la gente va y le habla y siente que Jesús les está hablando. Pero aquí yo quiero avanzar a ver otra cosa, solo enfatizar antes con este versículo. Hechos 17:29. Si de verdad somos del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a las creaciones del arte y de la fantasía humanas, ya sean de oro, plata o piedra, diríamos hoy, o de la IA. Pero aunque obviamente no voy a decir nadie que estoy agregando cosas a la palabra, sino solo haciendo una interpretación, ¿verdad? Pero resulta que dentro de todo ese mundo de engaño, ustedes quizá escucharon hace algunos años, 1 o 2 años, no recuerdo yo, que hubo mucho ruido en las redes sociales sobre imágenes y sonidos supuestamente apocalípticos, porque así les llaman, ¿verdad? Me llamó la atención que, vamos a ver si está aquí, no, está más adelante. Me llamó la atención que en la Ciudad de México hicieron un comentario. Dice, el Apocalipsis es el libro más conocido de la Biblia. Fíjense pues, entre sus páginas se describe el final del mundo y la llegada del de 4 jinetes, que terminarán con la humanidad conocidos como la peste, la guerra, el hambre y la muerte. O sea, es muy, muy teólogo, ¿verdad? Existen miles de interpretaciones y teorías alrededor del Apocalipsis, a las cuales se suma el supuesto avistamiento el día de ayer de 3 de los 4 caballeros en el cielo de la carretera Zapotlanejo, Guadalajara. Usuarios de redes sociales comenzaron a compartir las imágenes. Miren lo que ellos ponen haciendo su análisis bíblico supuestamente, pero después en ese mismo contexto dice, sin embargo, estas imágenes realmente datan del 2009. O sea, la publicación es del 2016. Ellos mismos están diciendo que es 2009. Entonces yo digo,
¿para qué hablar de esto? Si lo que es una fantasía. Porque para empezar, le dieron movimiento en el 2016, cuando desde el 2009 ya habían hecho la publicación. Es decir, yo lo que puedo decir de esto es totalmente una farsa. ¿O qué dicen ustedes? Se nota un mover de engaño. Va, digamos que eso fuera así. Muy bien. Ve la gente las figuras estas. Ya. ¿Y qué va a hacer la gente? ¿A qué le lleva a alguien cuando mira algo que, yo no sé si ustedes cuando eran niños miraban las nubes y de repente se imaginaban figuritas? Yo me imaginaba ositos, caballitos. Ovejitas. ¿Ah? Ovejitas. Ovejitas. Entonces, eso no lleva nada más que a la confusión si es que la gente se cree lo que se está imaginando, lo que está fantaseando. Pasó otra situación. Espero no. Ok, antes de poner esta otra cosa, que tal vez ustedes lo escucharon también, los ruidos como algunos decían como trompetas y cosas así. Ok, lo vamos a ver en un momentito, pero yo sí quisiera apuntalar con algunos versículos bíblicos, que es lo que especialmente a nosotros nos interesa, en base a la palabra, tener formado un criterio espiritual. Lucas 17, 20 y 21, si me hacen favor de leerlo. Habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús le respondió y dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles. Entonces fíjense pues, el reino de Dios no viene con señales visibles. Mismos versículos, ya en un segundito se los pongo. Sigamos leyendo. Versículo 21. Ni dirán: mirad, aquí está, o ahí está, porque he aquí, el reino de Dios entre vosotros está. Ok, entonces el reino de Dios no viene con señales visibles. Pero para poder comprender mejor y que con el favor del Espíritu podamos hacer la interpretación conveniente, miren cómo dicen estas versiones. El reino de Dios no vendrá con advertencia. La Yuneman, no viene el reino de Dios con observación. Pero la Martín Nieto dice, la llegada del reino de Dios no será espectacular. Entonces cuando yo miro ese tipo de cosas que son fantasiosas y que no llevan a nada, creo yo, mirarlas y veo la palabra en donde Dios dice, la llegada del reino de Dios no será espectacular, entonces lo que creo yo que debemos hacer es mejor pedirle al Espíritu Santo que Él nos revele la palabra y que miremos el cumplimiento de las señales que según leímos acá, no son visibles, es decir, no se te va a aparecer una imagen o no vas a ver algo como esto, que además ya vimos que cuando lo republicaron en el 2016 ya habían dicho de lo mismo en el 2009 una mentira. Porque nosotros lo que sí tenemos que ver es, como lo estamos tratando de discernir, que esto es una señal, no esta fotografía, pero sí el movimiento de error dentro del cual está este tipo de situaciones. No sé si me estoy dando a entender, ¿me estoy explicando? Ok. Ahora, ¿por qué es peligroso? Porque cuando nosotros miramos la escritura, si volvemos al Salmo 78, 73, 8 y 10, pero voy a concatenar un versículo, dice, y les pasan fantasías por la mente, entonces la gente se desanima y se confunde. Entonces, ¿qué pasa con la gente que se deja llevar por un mundo de fantasía? Se va a desanimar y se va a confundir. Pero me llamó la atención que en Lucas 24:11 dice, pero ellos tomaron el relato de las mujeres por una fantasía y no les creyeron. Está hablando de cuando el Señor resucitó. Entonces cuando yo miro que las fantasías
pueden llegar a desanimar y a confundir a la gente. ¿No será que esta recreación de las fantasías a través de la inteligencia artificial, el metaverso todo ese mundo virtual, no será entonces que si se ocupa en cosas que no son correctas, que llegan hasta ser abominables delante de Dios, lo que está llevando es a que el que había creído que el Señor va a volver, después diga que es una fantasía? Esa gente, hermanos, porque yo sí he visto hermanos que republican ese tipo de cosas. Y resulta que se desmiente. ¿No será que después, por caer en el engaño de la fantasía, van a decir, no, puros cuentos ustedes? Ya no de las fantasías, sino de la verdad de Dios, que el Señor Jesucristo va a volver. Peligroso, ¿verdad? No sé si alguien quiere decir algo, mis amados, el tiempo se nos está agotando. ¿No? Ok. Entonces, otra cosa que se estuvo dando, este creo que es un artículo, vamos a ver, bueno, publicado en el 2020, pero hace alusión a algo que pasó en Egipto en el 2011. Dice, esta no es la primera vez que se reportan avistamientos de los temidos jinetes del Apocalipsis durante las protestas en Egipto en 2011. Aparentemente se vio una figura fantasmal captada en un video, parecida a una persona cabalgando y se relacionó con el último caballero de la muerte. Bueno, miremos Este video fue tomado durante fuertes protestas en Egipto en el año 2011, donde aparentemente... Perdón, vamos a ver si lo logro correr porque no, creo que no me va a dejar. Aquí está. Este video fue tomado durante fuertes protestas en el año 2011, pero yo se los puedo donde relatar. aparentemente se vio una Si el video sigue corriendo, en medio de una de las protestas más fuertes de la última de década. repente se va a ver como resultaron heridos no, miles de hacia ahí personas y muchas más y fallecidas. miren, aquí Parecido a una persona cabalgando, perdón, se ahí relacionó del con el centro a la último caballero, izquierda. la muerte. Ahorita se repite el video. Lo dejo para que tú lo puedas Eso escuchar. que se mueve ahí es lo que dicen que fue como un caballo. ¿Ya lo vieron ahí? Bueno, el asunto es de que entonces otra vez. Bueno, ¿será que es una señal o alguna cuestión? O sencillamente es una falsa, es un video falso, como sea. La Biblia sí habla de fantasmas. Dice en el libro de Job, no sé si recuerdo bien, que cuando el sueño hace como el comentario que como cuando el sueño es más pesado, el más pesado durante la noche, como que hay una versión que dice que él vio pasar un fantasma. Eso existe, eso sí no es inteligencia artificial. Bueno, digamos que eso fuera un fantasma. ¿Y qué con eso? Un espanto, dice una versión. ¿Encontraste el versículo? 4:14. Sí, dice, entre el pensamiento inquietante de visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto, Ahí está. un temblor que me hizo estremecer todos mis huesos. Fíjate. Entonces un espíritu pasó cerca de mi rostro, y el pelo de mi piel se erizó. El pelo de mi piel. Y el pelo de mi piel, qué raro que diga así, el pelo de mi piel, ¿no? Diríamos nosotros, se me puso la piel como de gallina, pues. Se fueron todos los pelitos. Pero lo que yo me quiero referir es que eso existe. Y sí se dejan ver a veces. Dios permite que se abran ojos espirituales. Pero a lo que voy es a esto. ¿Y qué con esa cuestión? ¿Les cambiaría la vida, si al caso fuera cierta, a las personas que lo vieron? Inmediatamente lo asocian con el libro de Apocalipsis, que lo único que la gente lee, o la gente que no tiene el favor del Señor para darles entendimiento, es
que Apocalipsis es como quien dice la destrucción. Y el Apocalipsis describe cosas hermosas de aquel que solo él es digno de abrir los sellos, de la boda entre él y su esposa, y que todas las cosas que relata en cuanto a juicios anuncian la proximidad de la venida de Cristo. Ahora, una cosita más, porque el tiempo se nos está agotando, que quisiera comentar. Voy a poner otro video, vamos a ver si este sí se escucha, porque se estuvieron escuchando sonidos de trompetas en el cielo en varios países en el 2020. Curioso, ¿va? ¿Por qué el 2020? Ok, vamos a ver si corre esta cosa y se oye. No se oye. Ahora sí. Espero que en el video se esté escuchando esto porque no sé si está saliendo o no. Pero se escucha como trompeta, no sé ni idea. Qué raro. Yo nunca había escuchado así. Bueno, lo voy a detener ahí porque son de varios lugares donde, pues en teoría, se escuchó. El mismo video pudo haber sido editado y solo haber publicado cosas. Bueno, pero al parecer, quizá esto sí fue real. Sin embargo, los científicos explican, si este artículo es fidedigno, la NASA explicó que en el cielo se dan cielomotos que provocan sonidos de trompetas y zumbidos que se escuchan desde arriba. ¿Ya? Los expertos de la NASA explicaron que se trata de un cielomoto, una especie de terremoto en el cielo, y avanza con un poco más de precisión, mientras que en la Tierra los movimientos sísmicos ocurren a causa del choque de placas. En el cielo se produce por el choque de masas de aire calientes y frías. Bueno, esa es la explicación que dio NASA. Al parecer, en ese mismo 2020. Ok, muy bien, es real. Que yo no digo que si Dios quiere, de repente se pueda ver u oír algo de las cosas que se describen en el libro Apocalipsis, pero vuelvo a la carga. Si Dios lo deja que se dé, tiene que haber un propósito. No solo porque sí. La gente que lo oyó, así como la que decía ahí, ay, qué raro, dijo, y ya. ¿Qué dice la Biblia? Porque aquí entonces es la parte que especialmente nos debe de interesar. Jeremías 23:16. Así dice el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Ellos os conducen hacia lo vano, os cuentan la visión ¿de qué? De su propia fantasía, no de la boca del Señor. Entonces se ponen ahí a publicar cosas, hacen referencia, en ese caso, al libro de Apocalipsis otra vez, pero ¿qué hay que hacer? No hay que escucharlos. Porque lo que cuentan son cosas de su propia fantasía. Sí, me doy a entender. Ahí es donde nosotros los cristianos debemos de tener cuidado, de no caer en ese mundo de fantasía, porque lleva al error. Ok, yo voy terminando por causa del tiempo, pero sí quisiera leer estos versículos, retornando a Lucas 17:21, no se dirá está aquí o allí, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. En el contexto que leíamos allá es, porque no vendrá de forma espectacular. Y os dirán, mirad allí, tremendo, ¿eh? Miren en Facebook los jinetes cabalgando. No sé si así no, ¿cómo es? Facebook.
FB. Mirad allí, mirad aquí, no vayáis ni corráis tras ellos, dice la palabra. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su venida. Entonces, aquí no está hablando necesariamente que se vaya a ver un relámpago, aunque pueda que se dé una manifestación en lo físico de lo que es sustancialmente el mensaje. Aquí lo que la Biblia está diciendo es que un relámpago, si digamos, aquí está la tierra, cuando cae un relámpago, lo que sucede es que uno mira que cayó el relámpago y se empieza a dar la luz, cayó aquí y se empieza a dar aquí. No, cayó aquí y se empieza a ver el resplandor del relámpago. ¿Me doy a entender? Entonces lo que ahí el Señor nos está diciendo es, los que primero miremos el relámpago, vamos a ver, llamémosle a esto segunda venida. Que cuando nosotros miremos el resplandor de la segunda venida en su primera parte, vamos a estar en el rapto. Esto es parusía. Y cuando todo ojo lo verá, esto será epifanía. Porque toda la tierra va a saber que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, a lo que voy es que necesitamos, con el favor del Espíritu Santo, de comprender realmente cuáles son las señales en el tiempo final. Amén. Antes de dar, si alguien quiere hacer una aportación, hermano Byron Sical, Dios te bendiga, amado. Saludos a tu familia allá en México. Tonalá, ahí está. Dice Mateo 12:39, la aportación de nuestro hermano Byron, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Amén. Entender cuál es la señal, muerte y resurrección del Señor. En 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ok, gracias mi amado hermano Byron. Sí, nosotros, como bien nos enseña la palabra, no debemos movernos por las señales, sino por la palabra y la guianza del Espíritu Santo. A la palabra siguen las señales. Amén. ¿Alguien quiere decir algo más, mis hermanos, o estamos ahí en autos? Bueno. Amados, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Vamos a ver, creo que fue lo único, ¿verdad? ¿Preguntas o algo? No. En el chat no entraron. Ok, está bien. Y además era difícil por el tiempo el que hubiésemos visto algo más. Sin embargo, mis amados, insisto, primeramente, gracias por su sintonía y especialmente la recomendación. No nos dejemos llevar por publicaciones a través de cualquier medio en donde medio se menciona un versículo o a veces un libro de la Biblia para querer dar un tinte de misticismo o tal vez hasta algunos, como bien dice la palabra, muchos se quieren hacer maestros cuando realmente no son, y que Dios tiene un orden bíblico para nosotros sus hijos, para ser enseñados, para ser ministrados, para ser equipados. Así que en el nombre de Jesús, aunque seguramente a la luz de la Escritura habría muchas otras cosas que hablar, vamos a dejar este tema, el peligro de las fantasías, concluido hasta de momento. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos tu palabra. Gracias, Señor, porque nos alumbras en medio de tanta oscuridad del mundo, Señor. Yo te ruego que venga sobre nosotros
el yelmo de la salvación a proteger nuestros pensamientos y que vengan, Señor, esos pensamientos tuyos que son de salvación. Rogamos, Padre, por aquellos hermanos que tal vez están siendo confundidos por ese mundo de fantasías, para que tú los saques de ahí, para que los liberes de todo pensamiento vano, Señor, y así su entendimiento no sea entenebrecido, ni mucho menos, Señor, su corazón endurecido. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias y bendigo también en esta hora a mis hermanos acá en el estudio y a los hermanos servidores que hacen posible la transmisión. Gracias, Señor. Amén y amén. Hasta pronto. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la